Estimado Yuri, bienvenido al podcast de Naticum. Es un gusto, un honor que nos acompañes el día de hoy acá. No, el gusto es mío, querido Omar, es un placer verdaderamente. Muy bien, quiero comentarle a toda nuestra audiencia que el doctor Yuri Pavón es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y mira que se me pone hasta la piel chinita, Yuri, nada más de comentarlo. Para mí es un gusto, somos tú y yo compañeros de la generación y tener hoy la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre la situación administrativa que acontece y que ahorita entraremos ya en materia. Pues para mí es un gusto, Yuri, un honor, y te agradezco de verdad tu tiempo, el espacio, y que sepas que esta es tu casa digital, ¿no? Ahora con estos temas de las cuestiones digitales, pues te esperamos cuando gustes de este lado, Yuri. Mil gracias, querido Omar. Dices la expresión se te pone la piel chinita, ¿qué te puedo decir yo? Si compartimos pupitre uno al lado del otro durante muchos años en muchas asignaturas Así y es. verte ahora convertido en un excelente abogado, en un excelente profesional, tu trayectoria en el medio jurisdiccional y ahora en el mundo académico, me da mucho gusto verte, Omar. Qué gusto, Yuri. Te aprecio mucho tus palabras y bueno, pues vamos a entrar en materia y aprovechar pues esta gran experiencia que tienes en el ámbito administrativo. Con motivo de la elección presidencial, como suele suceder cada sexenio, pues llega quien obtuvo la mayoría, toma protesta, rinde la protesta constitucional y claro, pues lo primero que piensa es en esa reconfiguración de los órganos que integran la administración pública. Y antes de entrar a la grabación, me hacías énfasis en una reforma previa de la administración que terminaba. Y creo que sería muy importante darle un contexto a nuestra audiencia, ¿no? En dónde nos ubicamos actualmente, cómo está estructurada la administración pública, qué nos dejó la administración anterior y cómo vamos a comenzar o qué se vislumbra para la administración entrante, estimado Yuri. Pues muchas gracias, Omar. Son preguntas muy interesantes porque creo que el contexto siempre termina siendo forma y fondo al mismo tiempo. Y tocar un tema tan interesante como es la administración pública y su actualidad no es tan sencillo, sobre todo por el contexto político jurídico que se está viviendo. Te comento, el 5 de febrero del año 2024, justamente en el marco de la celebración de la promulgación de la Constitución del 17, el presidente de la República decidió mandar una serie de iniciativas constitucionales. Lamentablemente no hemos podido hablar mucho del contexto administrativo, que se llamó algo así como eficiencia administrativa o adelgazamiento administrativo, la titularon de alguna forma algo por el estilo, porque se llevó las palmas y la atención la reforma judicial. Totalmente. La reforma judicial que hoy en día pues es una realidad, que incluso hace unos cuantos días a través de la Corte se termina dictando un sobreseimiento sobre la sustanciación del asunto y se determina que queda firme. En consecuencia, pues el mundo jurídico voltea ahora a ver lo que sigue o lo que viene, independientemente que hoy esté en la Comisión Interamericana el tema también de la reforma judicial. Y lo que sigue son las reformas administrativas. Y en ese entonces, desde la reforma del 5 de febrero, se empezaba a platicar la posibilidad, entre otras razones, de suprimir alguna serie de competencias que hoy en día estaban asignados a organismos autónomos constitucionales. Esos organismos autónomos constitucionales tienen una particularidad, se extinguen en el marco de esa disposición normativa, pero las funciones no. Las funciones seguían encomendadas ahora a estructuras centralizadas. Ahora pasa el tiempo y tenemos ahora en cuenta la iniciativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que ya está en sede legislativa desde hace algún tiempo. Pero es un tema interesante, creo que tenemos que ver aquí algunas condiciones muy peculiares por una razón, porque desde la 62ª legislatura, cuando menos, el presidente de la República en esa ocasión, Peña Nieto, mandó la iniciativa de modificación de la ley orgánica incluso antes de que él tomara las funciones. Y de igual naturaleza se aprueban porque usualmente es una concesión positiva, dinámica e incluso tal vez graciosa de buena voluntad que se otorga al presidente de la República porque es el que va a gobernar o va a administrar su administración pública. Pues bueno, eso fue lo que aconteció y se aprobó. Con el presidente López Obrador pasa exactamente lo mismo. Antes de asumir competencias, se manda la iniciativa y se modifica la ley orgánica para que el presidente pueda empezar a gobernar como él quería.
Pero hoy tenemos 40 y tantos días después de que empezó el gobierno de nuestra actual presidenta y aún así todavía no se discute, lo cual quiere decir que hay una serie de peculiaridades y creo, en un afán premonitorio, voy a decir cuáles son estas. Primero, que tienen que extinguir primero los organismos autónomos, lo que marcaba la reforma del 5 de febrero, para que una vez extintas puedan entonces asumir las competencias los nuevos órganos que se están proyectando en este momento. Entonces, primero tendremos que ver tal vez la extinción del INAI o la extensión del IFT para que pueda entrar la Agencia de Innovación Gubernamental que se marca en esta última reforma, o que la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, que es la que se propone en lugar de la de Función Pública, pueda empezar a tener sus funciones, sus actividades. Entonces, como te puedes dar cuenta, querido Omar, hay una especie como de engarzamiento entre actividades y tiempos para que puedan salir. No obstante, me permito pensar que el traje no quedó planchado a la primera, porque si hubiera sido así, hubieran aprobado la ley orgánica de la Administración Pública Federal antes de que nuestra actual presidenta hubiera entrado en funciones. Evidentemente, si está ahorita apenas en la Cámara de Origen, quiere decir que se va a cantar la iniciativa, se va a mandar a una comisión, la comisión la va a recepcionar, la comisión la va a discutir, se va a emitir un dictamen y se va a mandar al Pleno. Una vez que pase lo que pase en el Pleno, la van a convertir ya en dictamen, el dictamen en minuta, y lo van a pasar a la colegisladora. Y va a venir otra vez todo el proceso. O sea, falta algo, pero tristemente en otro escenario, con una configuración legislativa tal vez un poco más equilibrada de más actores políticos, podríamos decir que van a haber modificaciones. Hoy en día es un poco extraño el ambiente. Por supuesto, totalmente. Qué importante, Yuri. Yo no lo había verificado de la forma como tú lo has abordado. Efectivamente, primero es necesario saber qué va a suceder con los órganos constitucionales autónomos. Todo parece que se van a extinguir y si eso ocurre así, pues efectivamente eso va a impactar en las labores de la administración pública, particularmente de la centralizada. Y en ese sentido, Yuri, la iniciativa que en su momento se presentó propone la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, la extinción del Coneval, ¿no? de este instituto que yo digo que es el órgano constitucional autónomo que de origen no quería ser constitucional autónomo, sus integrantes así lo expresaron en varias ocasiones. De hecho, me llama la atención que su partida presupuestal sigue en la Secretaría del Bienestar y no como un órgano constitucional autónomo como debería de ser. Se propone la extinción de órganos reguladores en materia energética y bueno, pues indudablemente que todo esto va a impactar, como tú bien nos acabas de indicar. Hay una preocupación muy seria en el foro, Yuri, acerca de por qué vamos a extinguir a un órgano tan importante como el INAI, como el órgano que se encarga de garantizar la transparencia. En tu óptica, ¿estos órganos constitucionales autónomos hoy se justifican, ya no se justifican, son necesarios, no son necesarios? ¿Qué futuro ves tú para adelante, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito práctico, ¿no? ¿Qué resultados o qué beneficios han traído para la sociedad? Y cómo, como bien lo indicabas, cómo nos va a impactar ya en la legislación de la Administración Pública Federal. Quisiera hacer una pequeña aportación, espero que no suene muy aburrido. Hay un pequeño libro, una revista del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ahí se publicó en el año del 78, 79, 80, 81, 82, por ese lapso, un artículo maravilloso que es de Manuel García Pelayo, quien terminó siendo en algún momento el presidente del Tribunal Constitucional Español. Y se llamaba el artículo El estatus del Tribunal Constitucional. En ese artículo se da la base de toda la doctrina de los órganos constitucionales occidentales, por lo menos del lado iberoamericano. Habían empezado a existir organismos autónomos anteriormente, primordialmente digamos que una acción propia de la posguerra, pero eran más que nada encomendados como agencias reguladoras, para que hubiera un árbitro que pudiera trabajar perfectamente en actividades comerciales o asegurar servicios públicos de alguna naturaleza. Pero los organismos autónomos constitucionales tuvieron por esencia una labor de autocontrol y de origen de desconfianza y desarrollan una función pública.
La función pública se cataloga porque no puede delegar a los particulares esas labores. Y son tareas que originalmente las desarrollaba el Ejecutivo Federal. Cuando el Ejecutivo Federal se decanta no por sí mismo, sino socialmente como incompetente para llevarlas a cabo, entonces tenemos que buscar un órgano que pueda legitimar las competencias. Y así surgen los organismos autónomos constitucionales. Entonces, el primer organismo autónomo constitucional fue el Banco de México, pero entre, digamos, los tres originarios tendría que ser el INE, anteriormente otrora IFE, el Banco de México y la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos. Ahí me es muy útil siempre platicar de estos tres órganos porque el Banco de México siempre estuvo catalogado como un órgano importante dentro del Estado, pero no tenía el carácter de autónomo, porque manejaban el dinero a razón del propio Ejecutivo. Y en consecuencia, si lo manejabas a razón de las decisiones del Ejecutivo, podías poner en riesgo algunas particularidades, en concreto la inflación. En concreto la inflación, porque el presidente, si veía algo apretado, pues echaba a andar la máquina del dinero. Claro. Y eso es muy dañino para todos. Entonces, la autonomía implica que pueda regirse conforme a los lineamientos del mercado y no conforme a los lineamientos centralizados de un presidente. Entonces, no puede estar en el Ejecutivo. Segundo punto, y es un tema interesante porque nadie dice quiten la autonomía al Banco Central. Ese es un tema porque ha estado en boga la universidad, ha estado en boga el INE, ha estado en boga, pero nunca el Banco de México. Entonces, es un tema interesante. Segundo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surge primordialmente porque, de hecho, nos habrá tocado todavía un resquicio de aquello de la llamada policía judicial o los desaparecidos o la llamada guerra sucia de la década de los 70 del siglo pasado. Entonces, usualmente desaparecían a personas que eran parte del propio Estado. O sea, el propio Estado desaparecía a las personas. Entonces, en el afán de la guerra sucia, sabían que podía haber participado elementos militares o policía judicial o policía de investigación ahora, ¿no? Y si lo habían desaparecido agentes del Estado, ¿quién los tendría que haber buscado? Era ridículo que lo buscara la Dirección de Gobernación, claro, como pasaba. Entonces, lo que buscaron fue una dirección, después una estructura desconcentrada, después una estructura descentralizada, después descentralizada no sectorizada, hasta que la Comisión de Derechos Humanos obtuvo su autonomía. Entonces, vemos también el logro que implica que no le diéramos a los que nos desaparecen la obligación de buscarnos, un poco sin sentido, y era importante ahora tener un organismo autónomo. El caso del INE, pues sabíamos cómo anteriormente se llevaban a cabo las elecciones, un régimen de partido no único, pero sí hegemónico, que imperaba muchísimo a una realidad social cualquiera que está fuera, y necesitábamos llevar a cabo un autocontrol para que pudiera tener credibilidad. Nos ayudó mucho el TLC, en su momento Tratado de Libre Comercio. Entonces buscaban un sistema democrático, una corte más reducida y más justa, que pudiera tener medios de control de la constitucionalidad, todo lo que al parecer está como desapareciendo, ¿no? Que hoy está cuestionado, así, con la reforma judicial. O en entredicho. Entonces, después, en el marco del presidente, después el siguiente órgano autónomo, si mal no recuerdo, fue el INEGI. Y el que siguió fue una serie de organismos autónomos constitucionales que fueron creados a razón de un documento muy interesante de los llamados gobiernos de coalición con el llamado Pacto por México. El Pacto por México no fue un gobierno de coalición, pero tenía tintes muy parecidos al Pacto por México. Y así surge también el INAI. Claro. Entonces, en el marco del INAI, el INAI es una agencia, una estructura de Estado, un organismo autónomo que su particularidad es proteger los datos personales y asegurar el acceso a la información de cualquier persona, incluyendo, aunque esos datos, esa información, se mantenga en agentes públicos o agentes privados, por la importancia de la información que se pueda llegar a manejar. Desde el año 2003 se viene estableciendo estas modalidades. Un tema muy interesante, porque la primera ley de transparencia se implementó precisamente en ese año. Se llevó a cabo su implementación en aquel entonces. ¿Qué te puedo decir? Al día de hoy la información sigue siendo un bien preciado. Ahora tenemos otro tipo de información con estructuras tal vez biométricas que juegan un papel importante en estructuras de una cuarta revolución industrial, donde a lo mejor pueden recabar información desde la iris, desde los pulgares,
y puedes abrir cosas increíbles, ¿no? Cosas increíbles o muy privadas. Así es. Entonces tienes que tener mucha seguridad y para el Estado también debe tener mucha seguridad. El problema radica en que cómo le vas a dar tus datos de protección a la estructura que a lo mejor te los puede terminar vulnerando, como puede ser el Estado. Ese es el gran problema. Si ahí me preguntas en este momento, ¿el INAI se va a extinguir? Sería maravilloso, siempre y cuando fuera a extinguirse porque el Estado ha cumplido con sus objetivos, el aseguramiento de los datos y la información libre. Pero al día de hoy sabemos de que no es así. Uno abre las páginas del gobierno federal y más que gobierno de información, es un gobierno de opacidad. Hay muchos elementos que no son fáciles de poder encontrar en sitios oficiales. Entonces la información no está garantizada. Si no has cumplido tu objetivo, no puedes pensar en suprimirlos. Y si se encuentran en un ámbito eminentemente autónomo, quiere decir que tienen autodeterminación para tomar las mejores decisiones. Pero en el momento en que la competencia la trasladas a un organismo centralizado, como va a ser las secretarías, y en su momento el INE, de alguna forma te voy a platicar de ello, el INE, pues lo que va a pasar tristemente es que ahora la secretaría va a tener que rendir cuentas a su superior jerárquico, que es la presidenta. Entonces va a quedar en una sola persona la determinación y no en un cuerpo colegiado. No va a haber autonomía por parte de la secretaría, porque no la tienen, porque es administración centralizada. Está subordinado, Y ¿no? la centralizada se caracteriza por tener subordinación y que sobre ella le caigan el poder de mando, el poder de nombramiento, el poder de remoción y el de solución de controversias. Entonces, en lugar de que tengamos una garantía, un respaldo, un seguro por la función de nuestros datos o nuestra información y la del Estado en general, la realidad es que no. La realidad es que vamos a estar muy sometidos y, como se suele decir, con la bota en el cuello respecto de a ver qué te libero, como nada más para cumplir con los datos de mis intereses. Así es. Y yo agregaría en este tema del INAI un punto adicional. Comentaste lo de los biométricos y me parece que es un tema súper sensible, además en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Claro. En tiempos en donde esos datos se pueden manipular de tal manera de que yo pueda estar ahorita aquí contigo y al mismo tiempo esté haciendo operaciones bancarias en cualquier parte del mundo porque se aprovechan de mis biométricos replicados con inteligencia artificial. Y como tú bien indicas, preocupa que se centralice el cuidado de nuestros datos, de nuestra información en las instituciones que pertenecen al Estado, ¿no? Y que pertenecen a esos entes que pudieran resultar los vulneradores en todo caso de la información que ellos tienen, ¿no? Y comentabas algo del INE, querías hacer algún señalamiento sobre el INE. Sí, porque muchas de las competencias que vemos hoy en día que están asociadas al INAI, pues tendrían que ser desarrolladas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, aquella que se está planteando para nutrir el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Cambiaría la función pública por este otro. Pero hay también otra serie de información que no necesariamente va a ser manejada por esta secretaría o por los órganos centralizados, sino va a ser manejada por el INE, en particular toda la información y los datos personales que puedan terminar siendo controlados por los partidos políticos, sus asociaciones, sus estructuras, sus afiliados, todo lo que de ellos dependen, la información va a tener que ser controlada ahora por el INE. Pero el INE, ojo, desvirtuaría también un poco su razón de ser, porque la razón de ser del INE tendría que ser específicamente organizar elecciones para la renovación de los poderes públicos, tendría que ser la educación cívica y el control o árbitro de los partidos políticos. Y párale de contar. No más allá como temas de cuidar secrecía o información, creo que es una tarea que se le empieza a sobrecargar y puede terminar desviando una particular naturaleza. Tal vez el INE sí lleva a cabo alguna de estas tareas, pero es por corte excepcional o auxiliar, pero no es su naturaleza primordial, no es su función primordial. Entonces, como que podemos empezar a desvirtuar la naturaleza de un órgano por estas razones. Así es. Y en todo este contexto de los órganos autónomos, Yuri, al inicio decías, tenemos un Banco de México que pareciera que es intangible en la Constitución, ¿no? Como que los mexicanos y el gobierno nos hemos puesto de acuerdo en no tocar. Creo que ha sido una sabia decisión. Sí. Y las crisis que vivimos en las décadas de los 70s y 80s dejaron claro que era autónomo porque tenía que ser autónoma
la política monetaria en México, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, es que habrá algunos órganos que son más autónomos que otros. Me preocupa porque pareciera que el constituyente permanente hace un mapeo de todos los órganos autónomos y dice, Banco de México e INE no los voy a tocar por ahora, CNDH tampoco, estos tres originarios que tú comentabas, ¿no? Pero de ahí para adelante, todo el pacto por México, como lo señalaste, parece que está cuestionado, parece que efectivamente pues la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI, que serían los tres autónomos que se ven vulnerables en este momento, se van a extinguir. Hay algunos que sean más autónomos que otros. Por qué se desdén? Y además, y perdóname que extienda la pregunta, pero No, está muy interesante. señalaste un gran artículo de don Manuel García Pelayo, o sea, la Biblia de los órganos autónomos, digámoslo así, ¿no? Entonces, y yo recuerdo claramente en ese artículo él propone, vamos, darle cierta estabilidad al órgano dentro de la Constitución, ¿no? Cierta durabilidad que le permita desplegar sus funciones y que le permita alcanzar el objetivo constitucional para el cual fue creado. Bajo toda esta dinámica, Yuri, ¿qué debemos esperar entonces en el supuesto de que se extingan? Me preocupa que se están debilitando los órganos autónomos. El presidente López Obrador lo primero que hizo cuando llegó fue extinguir al primero que tenía que ver con la materia educativa. Después viene la presidenta Sheinbaum y parece que va a suceder algo similar. Hay una crisis de las autonomías en México. ¿Cuál es tu óptica al respecto, no? Sí, hace muchos años, pero no son tantos, pero tampoco son pocos, recibí una invitación de Proyecto Índigo, que es un periódico que circula mucho en el centro, no sé si también circula en el sur del país. En redes lo conocemos. En redes. ¿Sí? Entonces Proyecto Índigo me saca una entrevista que hicieron la gentileza de llevarme a cabo y me dijeron, ¿considera usted que están en peligro los organismos autónomos? Porque el presidente ya venía hablando de ese rubro. Y yo les dije, pues puede ser que estén en peligros, pero no hay nada de qué preocuparse. Fíjate, nada más mi inocencia. No hay nada de qué preocuparse por lo siguiente. Primero, porque no va a pasar de la noche a la mañana. Y segundo, porque en su puesto las integraciones de los congresos no lo van a permitir nunca. Hablaba del Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y hablaba de las legislaturas estatales. ¿Cuál es mi sorpresa? Que va gestándose una cooptación del sistema a través de una misma fuerza política. El Latinobarómetro llama a esto electodictaduras. Es decir, que con la votación democrática se muere la propia democracia, claro, o los agentes que propician la democracia. Estamos en ese proceso porque en un presente necesitamos tener agentes que autocontrolen, que sean árbitros reguladores y no que sean absolutistas. Hay un riesgo grave de absolutismo desde la reforma judicial y ahora con los organismos autónomos. Creo que sí hay peligro de que los organismos autónomos dejen de ser lo que terminaron siendo, muy eficientes en pro de la ciudadanía. Porque los organismos autónomos procuran la tecnicidad, pero también procuran derechos humanos, como el caso del INAI. Totalmente. Entonces, el día de hoy estamos viendo que en algunas ocasiones se va a poner en riesgo mercados de telecomunicaciones con el IFT para que se pasen a una agencia de innovación gubernamental. En el artículo 26, la propuesta de la iniciativa es que haya una agencia gubernamental, pero no aprueban esa ley porque tienen que primero votar la negativa o desaparición del IFT. Entonces, ahí hay un tema, o sea, si son autónomos o no, ahorita tendría que decir que la autonomía se reduce primero en la capacidad de poder dictar sus disposiciones técnicas y segundo, su perpetuidad. Porque Manuel García Pelayo hablaba de eso porque la teoría de normas dice que las normas tienden a ser perpetuas en el tiempo. Entonces, si estás en la Constitución, tienes mayor garantía de seguridad por los sistemas de reformabilidad de la Constitución. Claro. Entonces, buscas una perpetuidad, pero además un aseguramiento. Pero el momento en que desaparecen, porque tenemos una mayoría aplastante a favor de un partido dominante, entonces lo que estamos viendo es que ningún órgano autónomo estaría 100% seguro. Tienes que estar a favor del sistema para que entonces todo camine como debiera y no te toquen. Si estás en contra del sistema o eres un verdadero agente que haces contrapeso al Ejecutivo, no le va a gustar en los modelos que estamos viendo.
no le va a gustar los números que estamos viendo. No se te hace, por ejemplo, sospechoso en un tema completamente contrario, pero hay algún tipo de vínculo, querido Omar. El caso del juez que decretó culpable a Donald Trump por haber dado dinero y falseado declaraciones a favor de una señorita, de una dama, por ciertas cuestiones que no viene al caso mencionar, pero tiene que dictar sentencia la semana pasada y no la dicta. Y entonces ahora la postergas para una fecha posterior. ¿Por qué razón? Porque se está tocando la autonomía. Porque yo como juez ya no es tan sencillo dictarle sentencia al presidente electo. Por supuesto. Entonces, es lo mismo que pasa con los organismos autónomos. ¿Cómo puedes enfrentar al poder? Al poder lo enfrentas con ley, lo enfrentas con autonomía y lo tienes que enfrentar colegiadamente, en un cuerpo colegiado. Si tú estás al frente de un organismo autónomo, pero eres un ser unipersonal, el poder te va a comer. Necesitas la colegiación. Desaparecerlos es terrible. Es muy dañino para el país. Pues, estimado Yuri, definitivamente el tema de los órganos constitucionales autónomos nos debe de preocupar, nos debe de ocupar a quienes nos dedicamos al ámbito administrativo. Y en breve tendremos noticias sobre si se extinguieron o no estos órganos y seguramente alguna opinión adicional te vamos a rogar aquí para el podcast de Naticum. Pero, ¿qué sigue, Yuri? En la propuesta que ya está por ahí circulando sobre las reformas a la ley orgánica, en todo caso, ¿qué instituciones adviertes tú que se van a crear, las que no se van a crear, las que se van a extinguir o se van a reconfigurar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo redundaría en 3, 4 instituciones que considero pueden ser sumamente interesantes. Uno es, primero, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. De hecho, va pegado con otro, que es la Secretaría de las Mujeres, porque se llama de las mujeres, no es en singular, sino en plural, las Secretarías de las Mujeres. ¿Qué es lo que pasa con estos dos órganos? Estos dos órganos provienen de una estructura de corte paraestatal. Tienen un carácter de naturaleza descentralizado, pero no cualquier descentralizado, porque no forman o no estructuran a favor de una cabeza de sector. Estos eran solitos, caminaban por la libre. Entonces, quiere decir que en el ámbito paraestatal llegaron al grado máximo de autonomía. Esto tiene una jugada muy importante, porque la ciencia, por ejemplo, tiene que ser creativa. La ciencia no la puedes amarrar, querido Omar. Yo creo que todo el mundo tiene intenciones de ser a lo mejor científico y sabe que no puedes estar atado a un proceso legislativo. Tú creas en tu laboratorio, tú creas en tu campo, tú creas con tus escritos, no creas por lo que la ley te determine. Entonces, cuando eres autónomo, tienes una capacidad libre de actuación. Era el caso a lo mejor del CONACYT, sin H y con H. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo convierten en secretaría. Si lo convierten en secretaría, igual que el INMujeres es convertido en una secretaría de la mujer, vuelve a pasar lo mismo. El sistema de procuración y de protección, entonces, ¿a favor de quién va a estar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Una estructura centralizada? Si está en la centralización, entonces ya tenemos ahí un problema, porque ya no puede actuar técnicamente, sino que además de la técnica, tiene que empezar a atender consideraciones de suprasubordinación que la presidenta puede imponerle. La ciencia nunca tuvo que estar dentro de una estructura centralizada, y es lo que está aconteciendo, o es lo que va a acontecer. Y sin embargo, se escucha un poco más este modelo con INMujeres, pero vuelvo a repetir que es exactamente lo mismo. INMujeres se muta a la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres. Las mujeres estarán mejores protegidas con una secretaría que con un instituto que tenía autonomía. Yo no lo creo. Me cuesta trabajo por sentido común, independientemente del derecho, por sentido común. Ahora pasa una consideración interesante. La Secretaría de las Mujeres no pueden actuar. ¿Por qué? Porque no está creada la Secretaría. Claro. Y sin embargo hemos visto a la que sabemos que va a ser la secretaria de las mujeres, quien terminó siendo en algún momento secretaria general de un partido político,
ya actuando con ese carácter de Secretaría de las Mujeres, dándose el timbre en los medios de comunicación. Este tema es muy grave porque está actuando sin competencia, sin un marco jurídico que los pueda validar, y no puedes actuar, tú lo sabes perfectamente bien por tu experiencia como juez, sin una fundamentación que te ampare. Entonces esto es muy peligroso, es muy grave, actúan sin competencia. Claro. Y puede ser de que no haga actos públicos formales, pero sí públicos en medios de comunicación con el timbre de secretaria de las mujeres. Eso no es correcto, no es correcto. Luego, otro tema que me parece sumamente interesante es que estas secretarías o nuevas secretarías no tendrán la autonomía de una amplitud prolongada si es que las consecuencias cambian en algún momento. Y no sería para nada descabellado, o ya no lo sé tampoco, si en elecciones intermedias llega a pasar algo más. Y si llega a pasar algo más, tal vez podamos llegar a caer en supuestos de gobiernos de coalición. Claro. Y no solamente por el actual sistema que estemos viviendo, porque a lo mejor puede ser que los aliados hoy en día del partido mayoritario decidan simplemente no seguir en convenios particulares electorales y entonces irse por la libre, y tenga entonces que para mantener la supremacía o la hegemonía, el partido poderoso termina siendo gobiernos de coalición. Y entonces los secretarios tengan que ser ahora nombrados, pero por el Senado de la República. Claro. Y entonces los modelos o las estructuras pueden llegar a cambiar. O sea, son una serie de escenarios. Eso en cuanto a las secretarías de Estado. Viene la Agencia de Innovación Gubernamental, me parece que se llama, Tecnología, que va a asumir las funciones del IFT y va a trabajar como un sistema regulador en algunos rubros. Pero la pregunta tendría que ser aquí la siguiente: ¿tendrá un grado de autonomía? No lo sé, porque está en el mismo listado que los organismos de corte, secretarías de Estado. Por lo tanto, aunque no tenga el nombre de Secretaría de Estado, sí lo va a hacer. Claro. Sí lo va a hacer. Y entonces también tendrá la visión de la autoridad del presidente de la República. Siendo de esta manera, pues qué tan fácil es poder regular un mercado donde no te regulan por las leyes del mercado, sino por las leyes de la política. Creo que ahí son temas interesantes, los dejo aquí sobre la mesa de lo que puede terminar llegando a acontecer. Claro, claro. Comentaste también de la Secretaría Anticorrupción, ¿mencionaste algo? Sí, perdón. El otro elemento es que hoy en día tenemos una Secretaría de la Función Pública, una Secretaría de la Función Pública que a mis ojos sufrió un pequeño desmantelamiento a inicios del gobierno del presidente Obrador, López. Entonces llega esta Secretaría de la Función Pública muy disminuida, y de repente llega ahora una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer esta Secretaría? Pues lo que siempre ha hecho, pero creo que con un poco más de poder por ciertas condiciones que están poniendo en la ley, pero en particular, ¿qué es lo que va a hacer? Revisar las actuaciones de los servidores públicos, verificar el gasto público, digamos, de una forma momentánea como se va desarrollando, aunque la función del gasto público en sí es de la Auditoría Superior de la Federación, pero podrá estar viendo a través de los servidores públicos cómo se efectúa el gasto público, y se va a llevar a cabo también un control de buen gobierno para evitar la corrupción. Un tema bien interesante porque a pesar de todos los estudios sociales que se han llevado a cabo, no podemos definir con precisión qué es la corrupción. Pero bueno, ahí está el tema de esta nueva secretaría que ocuparía el lugar de la Secretaría de la Función Pública. Así es. Sí. ¿No? Y permíteme, quise insistirte porque recordarás que incluso con el presidente Peña la propuesta era extinguirla, ¿no? La propuesta era desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Por ahí logra sobrevivir en ese proceso de reformas que tú bien al que hiciste alusión. Viene todo el Sistema Nacional Anticorrupción, luego llega el presidente López Obrador y nuevamente se insiste en pensar en la extinción de la Secretaría. Al final sobrevive, como tú bien indicas, debilitada, y bueno, pues esperemos a conocer ahora esta nueva Secretaría Anticorrupción. Pues no me resta más que agradecerte, estimado Yuri. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy. Sin duda alguna son temas muy, muy interesantes, muy apasionantes, además para quienes nos gusta el derecho administrativo. ¿Algún comentario final que tengas para nosotros?
Bueno, es que tengo muchísimos que me brincan a la cabeza, al cerebro en este momento, pero lo más importante es, desde mi punto de vista, que tenemos que seguir trabajando muchísimo a quienes nos gusta el derecho administrativo para tratar de incidir en los jóvenes. Porque yo creo que los jóvenes siguen siendo el factor de cambio, y no los jóvenes que vendrán, los que están ahorita, los que vendrán, e incluso nosotros que somos jóvenes de corazón, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué razón? Porque puede llegar a caer el desasosiego de decir, ¿para qué estudio derecho? ¿O por qué me voy a inclinar en derecho administrativo? ¿O por qué el derecho constitucional o el derecho público en general? Si al final del día parece que basta con que sea político y que sea leal, o que me pueda arrimar al árbol que más sombra dé. Pero no, yo creo que el abogado tiene que luchar por la objetividad de la norma, y debe de pensar que se debe de atender a la norma no por la sanción que te puede imponer si la faltas, sino debes de atenderla porque es lo correcto deónticamente, es un deber deóntico, y saber de que no estamos en miras de intereses políticos, sino de intereses técnicos, que nuestra finalidad es el Estado de Derecho, que nuestra finalidad es el bien común. Eso es lo que me gustaría dejar aquí, porque el tema administrativo tristemente sufre los embates de la política, pero es un gran laboratorio, hay que corregirlo, hay que trabajar por él, y hay que denunciar desde el punto de vista académico todos los atropellos que se puedan hacer para vivir en un mundo un poco más justo. Perfecto, perfecto, Yori, muchísimas gracias, te aprecio mucho estos minutos que nos has regalado. Nuevamente las puertas están abiertas, ojalá que pronto te veamos en Mérida, ojalá que la siguiente entrevista la tengamos allá en la península de Yucatán. Va a ser para nosotros un gusto siempre platicar contigo. No, para mí un placer, estaría extremadamente honrado. Yo me siento muy, muy a gusto de ver compañeros tan triunfadores como tú. Gracias a tu auditorio, a toda la audiencia. Les mando un saludo cordial, y en México, si quieren saber algo de derecho administrativo y está en mi poder dar una pequeña orientación, por humilde que sea, cuenten conmigo en el seminario de Derecho Administrativo, en mi red ex @lanavajadeoca, y en Facebook estoy como Yuri Pavón. Un encanto, un placer estar contigo, querido amigo, y saludos a todos ustedes. Muchas gracias. De hecho, vamos a dejar tus redes en la descripción del video para que también ahí las consulten. Mil gracias. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle a toda la audiencia, pedirle que se suscriban a nuestras redes sociales y que nos sigan en el canal de YouTube de Naticum. Y nos vemos hasta la próxima.